En el pasado pleno de control se debatió en esta Cámara una interpelación sobre inseguridad ciudadana. Durante aquel debate, el señor Erkoreka nos acusó de premura en la presentación de la iniciativa, de electoralismo e incluso de utilización inadecuada de los datos. Todo ello aderezado con la manida justificación de la pandemia. Los tiempos de presentación han venido marcados y precipitados por los acontecimientos. Y en cuanto al electoralismo, este grupo ha presentado ya varias iniciativas sobre este tema a lo largo de la presente legislatura. Así que electoralismo ninguno. La diferencia estriba en que nosotros reconocemos la realidad y, por extensión, que la seguridad es una prioridad, mientras la estrategia del PNV pasa por negar la mayor. Mire, señor Erkoreka, si hubiéramos esperado al final del ejercicio pasado, le hubiéramos podido afear incluso en mayor medida su ineficacia. Y la pandemia como justificación se rebate por sí misma por el incremento del 19% de los delitos con respecto al año 2019. Por tanto, tendrán que ser más ingeniosos y creativos a la hora de justificar el alarmante crecimiento de la delincuencia en Euskadi. Por último, la oportunidad de nuestros datos quedó además acreditada por la reacción del Gobierno vasco. Nos anunciaron y posteriormente filtraron, dentro de una estrategia de contrainformación electoralista de manual, un plan para combatir el uso de armas blancas que ha recibido además una profusa cobertura mediática, que es en definitiva lo que ustedes perseguían. Eso sí es electoralismo y propaganda electoral pura y dura. ¿Todas las medidas que ayuden a reducir la delincuencia serán bienvenidas? Claro que sí. Este plan, sin embargo, señor Erkoreka, puede ser un manual de propaganda perfecto para enseñar en alguna masterclass de la Facultad de Periodismo. Simplemente ha sido un claro intento, desbordados por los acontecimientos, de aparentar iniciativa política en vísperas de las elecciones de mayo. Decíamos que todas las medidas son bienvenidas, pero hay que reconocer que este plan se queda muy corto por reduccionista y simplista. Siendo conscientes de que posiblemente sean las zonas de más riesgo, nos parece simplista acotar las medidas de su plan al ámbito de las discotecas, con medidas como los cacheos y la posibilidad de instalar detectores de metales. Simplistas porque los altercados con arma blanca se pueden, y de hecho se han producido también, al margen de las zonas de ocio nocturno. Simplistas porque muchas de las riñas se producen en las zonas exteriores y, por tanto, los detectores de metales quizás serían ineficaces. Simplistas porque, siendo necesarios, hace falta algo más que cacheos acotados a zonas y horarios determinados. Simplistas también porque muchas de las personas que pueden ser multadas por portar armas blancas carecerán de recursos para afrontarlas. Y simplistas incluso en su diagnóstico, porque además de los altercados con armas blancas existen otras formas de delincuencia como hurtos, robos con intimidación, agresiones sexuales o asaltos a viviendas que generan inseguridad y que también debemos combatir. Hay una cuestión con la que sí que estamos de acuerdo con lo expresado por el señor Erkoreka. Es cierto que la seguridad ciudadana requiere de actuaciones intersectoriales entre diferentes departamentos e instituciones. La educación es un elemento fundamental, pero cuando el Gobierno vasco se preocupa más por adoctrinar y euskaldunizar que por educar en valores como el respeto y la convivencia cívica, tenemos un problema. Los servicios sociales de base y las oportunidades laborales son otros dos elementos imprescindibles para favorecer la integración y la inclusión social. Pero el señor Erkoreka, al parecer, sufrió un episodio de amnesia selectiva al no recordar que los departamentos y las instituciones competentes en las materias implicadas se encuentran dirigidas y gobernadas por su propio partido. Los datos no gustan a los miembros del Gobierno vasco, les desagradan porque afean su oasis vasco y echan por tierra la Euskadi ajena a la delincuencia y rebosante de buena vecindad. Pero el algodón no engaña, y si bien es cierto que se ha producido un crecimiento notable de la delincuencia con carácter general en toda España, el País Vasco se encuentra en posiciones de cabeza en este sentido. Crecemos por encima de la media nacional de comunidades superpobladas como Madrid o la Comunidad Valenciana, o de comunidades con una población similar a la nuestra como Castilla y León o Galicia.
Los datos son tozudos y nos ofrecen una realidad preocupante y alarmante. Una delincuencia en constante crecimiento y con un carácter cada vez más violento. Hace escasos días me comentaba un matrimonio de personas mayores de aquí de Vitoria. En nuestro edificio han entrado a robar en los pisos de 2 vecinos y en varios trasteros. Nosotros somos mayores y si nos entran en casa a robar no podemos defendernos. Vivimos cada día con más miedo. Y este es el sentir de una gran parte de la población. Ojalá la realidad fuera otra. Ojalá ese oasis vasco y su Euskadi bucólica fueran verdad. Ojalá nuestros jóvenes se sintieran seguros cuando regresan a casa o cuando disfrutan de sus ratos de ocio en una discoteca. Y ojalá todos nos sintiésemos seguros paseando por nuestras calles y dentro de nuestras viviendas. Pero la realidad se parece cada vez menos a nuestros deseos, porque la cultura del navajero y del navajeo se han instalado ya en el País Vasco. Son necesarias soluciones para taponar una hemorragia que ofrece síntomas de comenzar a sangrar a borbotones. La primera solución, tal y como reclamamos en nuestra moción, es considerar la seguridad ciudadana como una prioridad política. La primera medida para poner un tratamiento adecuado al enfermo es realizar un diagnóstico certero y, sobre todo, que aquel reconozca su enfermedad. El Gobierno vasco es un magnífico ejemplo de negacionismo en esta materia, negándose a reconocerla públicamente. La solución también pasa por dotar a nuestra policía de las herramientas necesarias para prevenir y combatir la delincuencia, que ha evolucionado con la aparición de nuevas formas delincuenciales cargadas de mayores dosis de violencia. Las bandas juveniles comienzan a ser una realidad. Las palizas en manada, con pateos en cabeza incluidos, no son algo excepcional. Se ha extendido de forma notable. Ante nuevas formas de violencia se necesitan más medios. Son los propios sindicatos de la Ertzaintza quienes denuncian la falta de medios humanos y materiales. Comisarías fantasmas, escasa formación, falta de material para desarmar con menor riesgo a delincuentes peligrosos o torniquetes. Fíjense, torniquetes que deben ser comprados por los propios agentes. Estas son solo algunas de las múltiples carencias que sufre un cuerpo de grandes profesionales dirigido por comisarios que obedecen a criterios políticos y no policiales. El País Vasco es uno de los territorios de la Unión Europea con mayor ratio de policías por habitante. Disponemos de 4 cuerpos policiales y, a pesar de ello, el índice de criminalidad no es menor en nuestra comunidad autónoma. Es necesario aprovechar todas las sinergias policiales para tratar de ser más efectivos y eficaces en la lucha contra la delincuencia. La Junta de Seguridad, en virtud de lo establecido en el Estatuto de Gernika, es el órgano encargado de velar por la cooperación y colaboración entre los distintos cuerpos policiales. Es factible, como ocurre en otras materias, crear mecanismos que favorezcan una participación activa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también en materia de seguridad ciudadana. No podemos desperdiciar ni un solo agente, todo lo contrario. Debemos sumar todos los efectivos policiales que sean posibles para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. El politiqueo nacionalista que ha conseguido invisibilizar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en el País Vasco no puede mantenerse en el tiempo y debe cesar de forma inmediata. No es una cuestión de reparto competencial, sino de una voluntad política inexistente hasta la fecha. Es cierto, tal y como expresó el señor Erkoreka, que los factores culturales son un elemento importante a tener en cuenta. Sin duda, la inmigración es un fenómeno necesario para nuestro país. Los vascos hemos sido y somos territorio de emigración. Hemos emigrado a diferentes zonas de Europa y América, aportando y contribuyendo a la mejora de los países de acogida. Todo aquel que venga con intención de integrarse, trabajar y contribuir a la mejora de España y, por extensión, del País Vasco, siempre será recibido con los brazos abiertos. Todo aquel que quiera iniciar un nuevo proyecto vital con vocación de integración será bienvenido. E incluso apoyamos que durante el proceso de integración existan de forma transitoria actitudes solidarias encaminadas a conseguir la plena inclusión social de aquellas personas que vienen de fuera y quieren aportar su esfuerzo y trabajo para alcanzar la plena integración social. Somos conscientes de que la mayoría de la población inmigrante viene a nuestro país con vocación de trabajar y de integrarse, pero las estadísticas también indican que proporcionalmente una parte de la población inmigrante delinque en mayor medida que la población nacional.
Los datos proporcionados por el Gobierno vasco indican que el 25% de la población reclusa en el País Vasco son personas de nacionalidad extranjera, cuando apenas representan el 8% de la población. Lo expresado responde simplemente a un ejercicio de realismo social que se pretende censurar y que además el señor Erkoreka deslizó. Habló de un fenómeno cultural, pero no se atrevió a verbalizar. En el último momento activó el botón del pánico de lo políticamente correcto. Y voy terminando. Si queremos poner coto a la delincuencia, necesitamos algo más que planes con vocación de propaganda, que pretenden frenar las críticas ante una gestión paupérrima y desbordada por los acontecimientos. Necesitamos un cambio en el modelo policial. El modelo de los bobis vascos no ha funcionado y, por tanto, se requiere un modelo con mayor presencia y adaptado a la nueva realidad delincuencial que nos toca vivir. No queremos un País Vasco romántico, ni aspiramos al falso oasis. Solo anhelamos un País Vasco seguro y libre de delincuencia. Un País Vasco donde podamos disfrutar de nuestro ocio sin temor a sufrir una agresión sexual o ser objeto de un robo a punta de navaja. Un País Vasco donde podamos dormir en nuestras casas sin el sobresalto de escuchar cómo fuerzan nuestra cerradura. Un País Vasco donde no vivamos con preocupación cada vez que un sábado nuestros hijos salen a divertirse. Un País Vasco donde el tirón no sea la marca de la casa y donde el navajero se sienta perseguido y no se practique cómodamente la cultura del navajeo. En definitiva, lo que queremos es algo tan simple como vivir tranquilos y seguros en nuestra tierra, y consideramos que eso sí, señor Erkoreka, es parte de su trabajo. Sin seguridad no hay libertad, y creo que ahora mismo esa falta de libertad es patente en nuestra sociedad. Hoy hemos presentado una iniciativa para tratar de reducir los niveles de inseguridad ciudadana y, por tanto, de violencia en nuestras calles. Labor complicada, además, cuando la violencia se ejecuta desde esta misma Cámara Legislativa. La violencia en la calle no es más que una prolongación de la manifestación de la violencia practicada en este Parlamento. ¿Cómo vamos a combatir la violencia, las agresiones y el maltrato psicológico cuando pleno a pleno forman parte de la cotidianidad parlamentaria? ¿Cómo vamos a combatir las expresiones de odio cuando es una práctica habitual de los representantes políticos vascos? ¿Cómo vamos a exigir actitudes cívicas y tolerantes a nuestros ciudadanos cuando sus representantes son la mayor expresión del incivismo y la intolerancia? Pero quizás lo que más llama la atención es la superioridad moral que los grupos aquí presentes consideran que tienen respecto a Vox. Por eso no intervienen en sus iniciativas. Pero lo que les digo es que ninguno de ustedes está para dar lecciones precisamente de moralidad. Bildu tiene las manos manchadas de sangre y a fecha de hoy todavía ni se las ha limpiado ni tiene intención de hacerlo. Por no hablar de Podemos, que justifica regímenes que han causado millones de muertos a lo largo de la historia o que en su versión moderna legisla a favor de violadores y agresores sexuales. O el Partido Socialista, máximo exponente de la corrupción en nuestro país. Mención también merece el PNV, que continúa orgulloso y honrando a numerosas calles, fundaciones y sedes sociales con el nombre del mayor racista que ha conocido nuestra tierra, el que denominaba maquetos a los que provenían de otras partes de España. Así que, resumiendo, como dijo hace unos años un presidente del Gobierno, vaya tropa. Y ustedes, con este currículum y con esta carta de presentación, vienen a darnos lecciones de moralidad y política a nosotros. Eso sí, cuentan para ello con el inestimable apoyo de un buen número de medios de comunicación que son partícipes de su misma estrategia por las sustanciosas ayudas económicas que les regala su gobierno. Hoy ustedes no van a apoyar una moción que reclama algo tan simple como que la seguridad ciudadana sea una prioridad, que se dote a la Ertzaintza de medios materiales y humanos para hacer eficaz su trabajo y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan un papel más activo en la lucha contra la delincuencia. Algo sensato, con sentido común y sin estridencias. Algo que además reclama nuestra sociedad. Y no lo hacen por no salir en la foto con Vox. Pero no les da vergüenza, por ejemplo, salir en la foto con Bildu. Es más, salen en la foto con Bildu sonriendo a mandíbula batiente, pese a que, como he dicho, siguen sin condenar la violencia etarra.
Así que para finalizar, como decía Leonard Cohen, a veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado. Y nuestro lado, el lado de Vox, jamás estará junto a los que aún no han sido capaces de condenar la violencia de ETA. Esa nunca será nuestra foto, aunque la de todos ustedes sí que lo sea.